Página 56. El precio de la desigualdad, por Joseph Stiglitz, 2012. El 1% de población tiene lo que el 99% necesita. Capítulo 1. El problema de Estados Unidos con el 1%. 1.2. La subida de la marea que no levantó a todas las barcas. Aunque Estados Unidos siempre ha sido un país capitalista, nuestra desigualdad, o por lo menos su elevado nivel actual, es algo nuevo. Hace aproximadamente 30 años, el 1% más alto de los perceptores de rentas recibía solo el 12% de la renta nacional. Ese nivel de desigualdad debería haber sido inaceptable ya de por sí, pero desde entonces, las diferencias han crecido espectacularmente, de forma que para 2007, los ingresos medios, después de impuestos, del 1% más alto habían llegado a los 1,3 millones de dólares, pero los del 20% inferior ascendían a tan solo 17.800 dólares. El 1% más alto recibe en una semana un 40% más de lo que el 20% inferior recibe en un año. El 0,1% más alto recibió en un día y medio aproximadamente lo que el 90% inferior recibió en un año, y el 20% más rico de los perceptores de rentas ganan en total, después de impuestos, más que la suma del 80% inferior. TV escribe. Luego, algunos se están quedando con el dinero, con la riqueza, y la gran masa tiene que luchar por atrapar migajas. Stiglitz escribe. Durante los 30 años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos creció colectivamente con un crecimiento de los ingresos en todos los segmentos, pero con un crecimiento más rápido en la parte inferior que en la parte más alta. La lucha por la supervivencia del país trajo un nuevo sentimiento de unidad, y eso dio lugar a unas políticas, como la GI Bill, que contribuyeron a cohesionar aún más nuestro país. Pero durante los últimos 30 años, nos hemos ido convirtiendo cada vez más en una nación dividida. No solo la parte alta ha sido la que ha crecido más deprisa, sino que, de hecho, la parte inferior ha empeorado. No ha sido una pauta constante. En la década de los 90, durante un tiempo, a los de abajo y a los de en medio les fue mejor. Pero después, como hemos visto, a partir de 2000 aproximadamente, la desigualdad creció a un ritmo todavía más rápido. La última vez que la desigualdad se aproximó al alarmante nivel que vemos hoy en día fue durante los años previos a la Gran Depresión. La inestabilidad económica a la que asistimos entonces y la inestabilidad que hemos visto más recientemente tienen mucho que ver con este aumento de la desigualdad, como explicaré en el capítulo 4. ¿Cómo se pueden explicar esas pautas, los vaivenes de la desigualdad? Es el asunto de los capítulos 2 y 3. Por ahora, simplemente señalaremos que la acusada reducción de la desigualdad durante el periodo que va desde 1950 hasta 1970 se debió en parte a los desarrollos de los mercados, pero mucho más a las políticas del gobierno, como la mejora del acceso a la educación superior que trajo consigo la GI Bill y el sistema tributario sumamente progresivo promulgado durante la Segunda Guerra Mundial. TV escribe. Recurriendo a la red GI Bill, oficialmente denominada Servicemen's Readjustment Act en inglés, es una ley aprobada en junio de 1944 en Estados Unidos, en beneficio de los soldados estadounidenses que combatían entonces en la Segunda Guerra Mundial, con el fin de proporcionar a los soldados desmovilizados un mecanismo legal que les permitiera acceder a la financiación de estudios técnicos o universitarios, junto con una pensión que ayudase a su subsistencia por un año. Esta norma también otorgaba a los soldados facilidades para conseguir préstamos para adquirir viviendas o iniciar un negocio por cuenta propia. Stiglitz escribe. Durante los años posteriores a la Revolución Reagan, por el contrario, aumentó la divisoria entre los ingresos personales e, irónicamente,
Al mismo tiempo se desmantelaron las iniciativas gubernamentales diseñadas para suavizar las injusticias del mercado, se redujeron los impuestos a las rentas altas y se recortaron los programas sociales. Las fuerzas del mercado, las leyes de la oferta y la demanda, por supuesto, desempeñan cierto papel a la hora de determinar el alcance de la desigualdad económica. Pero esas fuerzas también entran en juego en otros países industrializados avanzados. Incluso antes de la explosión de desigualdad que ha caracterizado la primera década de este siglo, Estados Unidos ya tenía más desigualdad y menos movilidad de ingresos que prácticamente todos los países de Europa, así como Australia y Canadá. Es posible invertir las tendencias de la desigualdad. Otros países lo han conseguido. Brasil tenía uno de los niveles más altos de desigualdad del mundo, pero durante la década de los 90 se dio cuenta de los peligros, en términos tanto de su potencial de división social y política como de crecimiento económico a largo plazo. El resultado fue un consenso político a lo largo de toda la sociedad de que había que hacer algo. Bajo el mandato del presidente Enrique Cardoso hubo un aumento masivo del gasto en educación, incluida la destinada a los más pobres. Con el presidente Luiz Inácio Lula da Silva hubo gastos sociales para reducir el hambre y la pobreza. Se redujo la desigualdad, aumentó el crecimiento y la sociedad se hizo más estable. Brasil sigue teniendo más desigualdad que Estados Unidos, pero mientras que Brasil ha luchado, con bastante éxito, para mejorar las condiciones de vida de los pobres y reducir las diferencias de renta entre ricos y pobres, Estados Unidos ha permitido que crezca la desigualdad y aumente la pobreza. Y lo que es aún peor, demostraremos que las políticas del gobierno han sido esenciales para la creación de la desigualdad en Estados Unidos. Si queremos invertir estas tendencias de la desigualdad, tendremos que invertir algunas de las políticas que han contribuido a hacer que Estados Unidos sea el país desarrollado más dividido económicamente y, además de eso, adoptar ulteriores medidas a fin de reducir las desigualdades que surgen por sí solas a partir de las fuerzas del mercado. Algunos defensores del actual nivel de desigualdad alegan que, aunque no es inevitable, hacer algo al respecto sencillamente saldría demasiado caro. Creen que para que el capitalismo obre sus milagros, una elevada desigualdad es un rasgo inevitable, incluso necesario, de la economía. Al fin y al cabo, quienes trabajan duro deberían ser recompensados, y es preciso que lo sean, si queremos que realicen los esfuerzos y las inversiones de las que nos beneficiamos todos. Efectivamente, un cierto grado de desigualdad es inevitable. Algunos individuos trabajan más y más tiempo que otros, y cualquier sistema económico que funcione bien tiene que recompensarlos por esos esfuerzos. Pero este libro demuestra que tanto la actual magnitud de la desigualdad de Estados Unidos como la forma en que se genera, en realidad, socavan el crecimiento y reducen la eficiencia. En cierto modo, la causa de ello es que gran parte de la desigualdad de Estados Unidos es consecuencia de las distorsiones del mercado, con unos incentivos dirigidos no a crear nueva riqueza, sino a arrebatársela a los demás. Así pues, no es de extrañar que nuestro crecimiento haya sido mayor en los periodos en que la desigualdad ha sido menor y en los que hemos crecido todos juntos. Eso fue lo que ocurrió no solo durante las décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial, sino incluso en épocas más recientes, en la década de los 90. Página 58. TV escribe. Si hay desigualdad, pocos ricos y millones de pobres, son inevitables la violencia, la convulsión social, el estancamiento económico, el hambre, la miseria continua, la servidumbre, la esclavitud en todas sus modalidades, la perpetuidad de la ignorancia, y la desesperación social. Como el peligro se incrementa y ya nadie está a salvo, los gobiernos empiezan a desarrollar programas de apoyos económicos para los vulnerables. Y el dinero para eso, no surge de la nada. Y si se obtiene de préstamos del extranjero, ahora sí,
estaremos peor. Pedir prestado para repartir y no producir, es algo terrible. Los programas sociales, no pueden durar por siempre. Más, la cantidad de pobres, cada día es mayor, porque siguen reproduciéndose los pobres y hacinándose en ciudades donde pueden hallar trabajo, mal pagado pero suficiente para comer carbohidratos sin medida. Para algunos gobiernos, es muy simple incrementar la deuda del Estado para mantener el estatus, la nómina, y de paso, quedarse con una parte del pastel. De todos modos, el pueblo ignorante, nada puede hacer, está sedado, maniatado, sometido, reducido a la sumisión laboral, social, mental. En algún momento, por efecto de la inflación y salarios de hambre, los mercados se desmoronan. La gente pobre, no puede comprar casa, ni puede enviar a sus hijos a estudiar, y esto, en corto plazo, entrega una generación más de miserables. La opción que persiste, es seguir trabajando en maquiladoras extranjeras, hasta que el cuerpo aguante. Es evidente que las maquiladoras, como opción laboral, cumplen una gran función social, pero están dejando a la gente seca, enferma y sin esperanza de una vida digna a llegar a una edad donde el cuerpo ha quedado arruinado por trabajar jornadas tan largas y en condiciones tremendas. Aparte de tener desigualdad, vamos a tener legiones de gente improductiva para la maquiladora, y encima, todos enfermos. TV.